iniciar con nuestro en vivo, largo tiempo pospuesto debido a fallas técnicas. Como habíamos dicho, íbamos a hablar de básicamente, eh, vamos a dar inicio al en vivo con base en que, como dije anteriormente, hubo unas fallas técnicas en algún momento anterior y esto hizo que se arruinara la emisión. Esperemos que no sea el caso. Como habíamos prometido con anterioridad, debido a una votación que se hizo en el grupo, eh, nos corresponde tocar el tema hoy de eh, la, eh, digámoslo así, reinvención o desaparición del 10. Para ello es necesario, pues primero definir qué es un 10, ¿no? Primero es necesario definir qué es un 10 en el fútbol. En ese sentido, y para que nos entendamos un poquito, porque seguramente cuando hablamos del 10 a mucha gente se le viene a la mente nombres de Maradona, de Platini, de Riquelme más recientemente, incluso del mismo Messi. Y entonces estamos abarcando una cantidad de nombres, de capacidades, de estilos de juego demasiado diversos y que no vamos a poder de pronto identificar fácilmente cómo se conectan, cuáles son los rasgos en común, ¿cierto? Por ello se hace necesario que definamos, aunque sea de manera un poco arbitraria, como es toda definición, en cierto sentido, qué es un 10. ¿Ya? Empecemos por decir que para esta explicación diseñé si me permiten, un diagrama, o voy a emplear un diagrama, ¿cierto? Vamos a ver, no se ve muy grande, esperemos que eso no afecte el tema. En el que tenemos dos equipos, para los que no son conocedores del fútbol. Estas formaciones, hay gente que menciona al arquero en las formaciones, yo a veces me lo ahorro, salvo que esté escribiendo lo que está ocurriendo en un partido. Pero en este caso lo voy a hacer porque se supone que son unas formaciones iniciales. Entonces, la formación del equipo que está en rojo sería un 4-2-3-1. Para los que no conocen fútbol, eso quiere decir que juega con 4 defensas, 2 mediocampistas, 3 mediocampistas atacantes y un delantero. Ese es el 1, que está a su derecha. La formación del equipo azul es un 4-3-3, que quiere decir que juega con 4 defensas, 3 mediocampistas y 3 delanteros, o 3 atacantes más exactamente, porque no son delanteros propiamente dichos. 2 de ellos son extremos. Los mediocampistas en general en el 4-3-3 hay uno que es más defensivo. En este caso le hemos asignado el número 6, que no sé si se ve en la transmisión porque el diagrama no es muy grande, espero que se logre ver. El 10 en el equipo rojo jugaría en medio de los mediocampistas atacantes. Esa es la zona particularmente donde juega el 10. El 10, ahora sí podemos entrar a una definición ya ubicándolo ahí. Es este que está aquí en la mitad, lo estoy moviendo. Va a ser una especie de mediocampista atacante, en algunos casos incluso un atacante, con alta capacidad técnica. Eran los vistosos, los artistas del fútbol, digámoslo así, algunos llaman clásico. Ahorita vamos a ver si eso es problemático o no. Y no tenían una responsabilidad defensiva, ni de pronto eran muy caracterizados por un gran despliegue físico. No eran de sus características más llamativas, digámoslo así, el tener algún tipo de despliegue físico o de alta capacidad física. En ese sentido tenían una gran libertad, ¿sí? Venían provistos de una gran libertad, y algunos pues son un poco nostálgicos de este tema,
Yo creo que albergo como cualquiera un grado de nostalgia, eh, pero vamos a ver también a examinar esa nostalgia en la medida en la que estamos examinando también si el 10 desapareció o se reinventó, ¿no? Partamos entonces ya de esa definición del 10, un jugador que juega en esta zona, valga la redundancia, detrás de los delanteros usualmente, o un poquito más adelantado. Esa zona en Inglaterra se llama the hole, el hueco, es la zona justo detrás de los delanteros. Entonces, primero tenemos que establecer que no pertenece al fútbol clásico, sino a digamos, al fútbol moderno más inicial, en sus primeros tiempos, 1950. Y de ahí en adelante pues tiene un florecimiento, es bien conocida la historia de Pelé, de Maradona, pero no es característico en realidad de lo que llamaríamos el fútbol clásico. Ya en 1950 existía el fútbol moderno, por ejemplo, con el equipo dorado de Hungría, que es a mi juicio uno de los mejores equipos de la historia, o el mejor equipo de la historia para mi gusto personal, creador, diríamos, del fútbol moderno. Si ustedes ven por ahí la grabación de la muenda que le dieron a Inglaterra, la paliza en esa época, no es muy difícil darse cuenta que en esa época ya había unos elementos del fútbol moderno. Partamos de primero de esas claridades. En ese sentido, hay que arrojar una hipótesis. Pues yo no me contento con la tradicional ni con solo explicar qué hace el 10. En otros videos también he arriesgado hipótesis. Creo que es lo necesario si uno de verdad va a analizar algo del fútbol y pretende decir algo diferente a lo que dice todo el mundo, o sea, a describir lo que está viendo, sino proponer algún análisis real, con algún potencial real. Es importante señalar que lo que cambia debido a la intensidad física, atlética y al nivel táctico que se ha desarrollado en el fútbol a través de las décadas, que como todos sabemos se ha hecho más defensivo y más físico. No es difícil, digamos, para los que conocen la historia del fútbol, notar eso. Recordemos que el fútbol inicia con los primeros partidos así como de alguna manera organizados por reglas, con 7 delanteros. Luego por allá en 1840, 1880 con 5 delanteros. Hasta 1920 más o menos se jugaba con 5 delanteros, hacia los años 40 y 50 4 delanteros, 2 mediocampistas, 4 defensas, y de ahí para allá empieza un fútbol más defensivo, y con el tema de la presión alta, que ojo es diferente de la contrapresión, son dos cosas, se suelen confundir. Empieza a darse una evolución hacia un fútbol más táctico, más metódico. Las tácticas vienen también desde 1880, se podría decir, con el 2-3-5, pero el refinamiento táctico evidentemente incrementado. Y aquí va la hipótesis. Yo prefiero, la mayoría de las personas afirman, no, es que porque no tenía responsabilidades defensivas el 10 desaparece, o porque ya no hay arte en el fútbol. Son explicaciones en realidad muy rudimentarias y que parecen más bien nostálgicas y conservadoras, que no aprecian de pronto las cosas buenas que ofrece el fútbol moderno, más allá de que podemos discutir su carácter comercial, que sí es problemático, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a intentar dar un análisis un poquito más complejo. A mi juicio, el 10 desaparece, si le vamos a creer esa hipótesis, o bueno, desaparece o hay que reinventarlo, que son las dos opciones que estamos ofreciendo en el envío de hoy, porque esta zona ya no puede estar ocupada, o sea, ya no puede haber alguien esperando ahí el balón para participar. Esto obviamente incluye lo que se dice de que hay unas responsabilidades adicionales para los jugadores, ¿no? Hoy en día todos defienden, todos atacan, esto no es nuevo, viene desde el fútbol total, pero viene aún más, para los que conocen de verdad la historia del fútbol, viene desde Rusia, 1960, antes de los holandeses, con el desorden organizado de Lobanovsky, que si no estoy mal es el técnico, que era un sistema donde los jugadores participaban en todas las fases. Es cierto que el 10 no participa en todas las fases, solo en la de ataque, de una manera netamente creativa,
Pero eso es una explicación muy limitante, decir que por eso desaparece. En realidad esta zona, la hipótesis que yo propongo es que está ocupada. ¿Por qué? Porque con los sistemas de presión alta, de juego, esa zona tradicionalmente donde operaba el 10 va a estar ocupada, bien sea por los defensas centrales, por un mediocampista defensivo, bueno, dependiendo de los sistemas. O si no, es fácilmente presionable, porque hay sistemas de presión intensa, como los que usa Klopp, Tuchel, etc. En ese sentido, el 10 no tiene la misma libertad de juego, un eventual 10 de hoy en día. Sin embargo, hay formaciones que la usan, como la 4-2-3-1, pero ella también ha venido en desuso. En las últimas décadas ha venido en desuso. Duró muy poco, porque es una formación de los años 2000 y más o menos 2010, y volvió y desapareció. O bueno, disminuyó su uso. La usan aún en algún momento y se caracteriza por ser bastante ofensiva, precisamente porque emplea un 10. Precisamente porque emplea un 10, es considerada ofensiva. Tienes a 4 hombres en ataque, ¿no? La formación del equipo rojo que está ahí sobre el diagrama. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que los sistemas actuales de presión y el gran análisis táctico de data y de todo esto que ha modernizado el fútbol no permiten la existencia del 10. Eso quiere decir necesariamente que no se puede, usar un jugador en esta zona con la misma libertad. Primera característica del fútbol moderno que afectaría el uso de un 10. En segunda medida, pues con la intensidad misma y con las responsabilidades que tiene un equipo, el rendimiento que se requiere, los resultados que se requieren, un 10 se convierte en una carga, porque es un jugador que está sacrificando en todas las fases, transición, ataque y defensa, a cambio de creatividad. Y esas tareas, y aquí viene la justificación, se han distribuido equitativamente porque todos participan de todas las fases. Hoy en día tenemos laterales como Trent Alexander-Arnold del Liverpool, que tienen la capacidad de generar tantas asistencias como un mediocampista o un 10 antiguo. Trent Alexander-Arnold es el líder en asistencias de la Premier League, o lo ha sido en diversas ocasiones, y pues es un lateral. Los mediocampistas defensivos también adquirieron gran responsabilidad en el trabajo creativo el equipo, e incluso los delanteros participan en fases de creación o de elaboración de juego. Es decir, otra cosa que desplaza al 10 es que la responsabilidad ahora es repartir entre todos las que él tenía, y entonces ya no tienes que sacrificar un jugador, jugar como si tuvieras 10 jugadores capaces de defender, o 9 porque el delantero tampoco defendía, ¿cierto? Tienes un jugador defensivo más y tienes la misma creatividad o las mismas posibilidades de producir pases, oportunidades, remates que te daría un 10. Bueno, establecido eso, también es importante establecer de qué manera se dan estos cambios, ¿no? Estos cambios donde los mediocampistas defensivos y demás, porque esto va a entrar en relación con la hipótesis, la otra que manejamos para el en vivo, que es que de pronto el 10 fue renovado, que no desapareció. Vamos a analizar de qué maneras, en esta segunda parte del en vivo, de qué manera ya definimos que era un 10, ya hicimos un trazado histórico y ya dijimos por qué desapareció o se reinventó. Ahora vamos a ver de qué maneras pudo haber sido renovado o reemplazado. Entonces empecemos con una historia rápida de un trazado histórico. Bueno, una de las primeras cosas que ocurren con los 10 al no poder jugar en the hole, en el hueco, es necesariamente que alguien tiene que cumplir esa función, digámoslo así, ¿sí? En ese sentido vamos a señalar que los mediocampistas, al no haber uno en esa zona, van a ocupar esa función. Fijémonos en la formación del equipo azul, el 4-3-3. Esos 3 mediocampistas van a tener que cumplir la función de generar tanto juego como lo hacía el 10 antes y mantener sus responsabilidades defensivas, ¿sí? Cuando no lo hagan los laterales, bueno, etcétera, etcétera. Y vamos a narrar que por allá hace mucho tiempo, en los 90, se produce, a principios de los años 2000, se produce un interesante cambio en el fútbol. Vamos a irnos a Italia, vamos a empezar por Italia.
y un señor que se llama Francesco Totti, que es en realidad un 10, aprende a jugar de delantero. ¿eh? Él aprende a jugar de delantero. Y con esto, bajo la dirección de varios entrenadores, ahora no recuerdo cuál, recuerdo que uno fue Capello, pero creo que fue el segundo, si no estoy mal. ¿Sí? Empieza a hacer la función de lo que hoy en día llamamos el falso 9. Hay varios falsos 9 reconocidos hoy en día. Ahorita analizaremos sus particularidades porque son también una variedad. En el fútbol lo que son variedades porque ningún ser humano se parece a otro. Ningún jugador, ningún equipo, ningún entrenador se parece a otro. Pero entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de que este señor, que era un 10, va a venir a jugar aquí, en la zona adelante. Pero cuando los defensas pretendan quitarle el balón o cuando el equipo tiene el balón, él se retrasa a la zona del 10, es decir, está llegando. Esta es mi hipótesis, precisamente, quizá no lo aclaré, es que la zona no está ocupada de hold, pero ahora la tenemos que ocupar, hay que llegar a ella en el fútbol y hay que abrir espacios para que esa zona quede libre, porque de todas maneras es la zona que está justamente detrás de la zona dorada, que es de donde se hacen los goles, que es este centro donde se para el 9. Este señor, el 10, Totti, se ubicaba adelante con el delantero y se dejaba caer un poco. Entonces, ¿qué pasa en esa situación? Este señor tiene unas capacidades creativas porque recordemos que es un 10 naturalmente, solo que se adaptó a jugar como 9, o bueno, en la zona del 9. Los centrales tienen dos opciones cuando él se deja caer: o se le acercan y abren un espacio en el que pueden entrar los wingers, los extremos, aquellos que juegan en las bandas, en este caso el 11 o el 7 del diagrama rojo, los que están en los extremos, pueden entrar, o pueden entrar los mediocampistas que vienen desde atrás, ¿no? Dependiendo de la formación. Esa apertura de espacios ya es un estrago que causa el falso 9. Esto no es nuevo. En la Hungría del equipo dorado y en el Austria, que también llegó a la final del mundial antes que esa Hungría, en los 50 ya existía Matthias Sindelar en Austria y Hideg Guti en Hungría, hacían la función del falso 9. Esto no es nuevo. Y quizás eso nos dé esperanza de que el 10 también regrese, porque si regresó el falso 9. Entonces este señor se dejaba caer. El central tiene o sea, dos opciones: o lo sigue y abre un espacio, o se queda quieto y le permite jugar con libertad. Porque pues si estoy lejos de ese falso 9, de ese 10 que era Totti, pues evidentemente él puede jugar con total libertad y puede o meter un pase de esos que te destrozan la defensa, o acomodarse para rematar. Entonces ahí tenemos la primera evolución. Otros ejemplos de falso 9 muy famosos, para que redondeemos ese tema: el señor Messi lo ejerció largo tiempo en el Barcelona, bajo la tutela de Guardiola. Messi es un tipo demasiado peligroso, en realidad es un 10, sino que es muy peligroso, aunque está adaptado a jugar desde la banda. Y tiene un gran despliegue físico, ¿no? No es comparable a los antiguos 10 en ese sentido, porque tiene un despliegue físico, corre mucho, tiene una aceleración, una desaceleración envidiables, un dominio de su ritmo. Por ahí Mohamed Salah es el único que se le acerca en ese manejo del drible a alta velocidad y desacelerando y acelerando a voluntad, como se le da la gana a ese señor. Eso es lo que lo hace especial. En realidad es una de sus características más fuertes, obvio que tiene una definición impresionante, una creatividad, y tiene un pase también excelente, como buen 10. Otro falso 9 muy famoso es el señor Firmino. Es un señor muy particular, empezó en realidad como un mediocampista defensivo, como que no le fue muy bien en Brasil, luego pasó a ser como un 8, a jugar un poquito más arribita y como de cancha a cancha, pero no le iba bien. Bueno, no le iba mal, perdón, luego lo adaptaron de 10, le fue mejor. Y a un señor que jugaba Football Manager, un juego que yo juego también, del Hoffenheim, del equipo técnico del Hoffenheim de Alemania, lo encontró por ahí en la segunda división de Brasil en el juego y dijo: venga, miremos este pelado, porque ese juego tiene unas estadísticas muy realistas, llamémoslo así, es el mejor simulador de fútbol. Esto le valió pues el intento de ir a ojear, mandó a los ojeadores, a los scouts a ojear a Firmino, y Firmino fue llevado al Hoffenheim. Era un muy jovencito.
empezó jugando de 10 en la banda hasta que alguien lo puso de delantero y resultó siendo un falso 9 excelente. Es uno de los mejores falso 9 del mundo. Ahorita no está pasando un buen momento, aunque tiene sus momentos de brillantez. Él también es un falso 9 que es muy bueno para abrir espacios para los compañeros, muy inteligente para dominar el espacio, tiene mucha técnica, más de lo que pareciera a simple vista, y tiene una particularidad y es que se sacrifica y defiende mucho. Es una mezcla entre lo que se llama hoy en el fútbol moderno un delantero presionador, un segundo delantero y un falso 9, una cosa ahí bien rara. Este señor es un prodigio, lástima que ahorita no esté pasando tan buen momento y varias veces se ha o sustituido o sentado en la banca del Liverpool. Pues largo tiempo le aportó a Klopp, porque tanto él como Wijnaldum son motores y son jugadores muy versátiles y muy particulares. Wijnaldum pues se fue para el Paris Saint-Germain en una transferencia gratuita, y Firmino pues en este momento no está siendo titular en todos los partidos, solo en algunos. Ahí cerramos el tema de los falsos 9. De pronto no recuerdo si hay alguno otro así que sea muy interesante. Y esa es una evolución del 10, si es que creemos que se renovó o si creemos que se desapareció. Entonces también podríamos decir, bueno, entonces con la desaparición del 10 aparecieron estos señores. Ese es un primer caso. Vamos ahora con qué es un 8,5, pero antes quiero dedicarle una mención especial a un señor que yo admiré mucho, que ya está retirado del fútbol, ahorita fue técnico hace poquito de la Juventus y no le fue muy bien. Este señor es Pirlo. Pirlo también era un 10. Si tomamos el equipo rojo, Pirlo jugaría en el 10, pero con la evolución que estaba presentando el Milan en esa época del fútbol de Italia, y la evolución que estaba presentando el fútbol en todo el mundo, este señor no tenía cabida en ese lugar, en la zona del 10, como venimos diciendo. ¿Y a dónde lo mandaron? Lo mandaron atrás, a donde juegan los 5. Pero ¿qué tenía de particularidad Pirlo? Un 5 es un mediocampista defensivo, para los que no conocen de fútbol. Es el mediocampista que está más atrasadito en el equipo azul. Yo ahora acabo de mover aquí a nuestro imaginario Pirlo de la zona del 10 a la zona del 6 o 5. Pero Pirlo tiene una particularidad, es un creador y tenía un pase impresionante. Además, bueno, sus cobros de tiro libre son otro tema también de calidad técnica. Pero este señor siempre tenía que jugar con 2 mediocampistas fuertes. En el Milan no recuerdo quiénes estaban, creo que uno era Gattuso, me disculpan que no me acuerdo quién es el otro. Y en la Juve estaba uno, era Vidal, ahorita no me acuerdo tampoco quién era el otro. Jugaban delante de él. Esos 2 jugadores tienen que hacer un sacrificio inmenso para que Pirlo tenga la libertad de jugar como un 10 en una zona que naturalmente es defensiva. Esto no quiere decir que Pirlo no tuviera responsabilidades defensivas, las tenía, se adaptó muy bien a ellas, pero no era ni el señor con el físico dominante, ni tampoco era el señor con el dominio, digamos, absoluto a la hora de defender, como ciertos mediocampistas defensivos clásicos o tradicionales, no como un Makelele, ¿no? El Makelele, que es el ejemplo en el fútbol moderno, llamémoslo así, del mediocampista defensivo ideal para muchos. Este señor Pirlo va a jugar aquí, pero vuelvo, insisto, requiere de 2 mediocampistas adelante, 2 mediocampistas centrales que hagan un despliegue físico inmenso para él tener un poco más de libertad o incluso toda la libertad. Casos similares a Pirlo, yo la verdad no creo que haya comparable. Han comparado a Sandro Tonali, pero Sandro Tonali no. Sandro Tonali es una mezcla entre Gattuso, Pirlo y otro montón de jugadores. Yo diría que lo más parecido que tenemos a Pirlo es Jorginho del Chelsea. Jorginho necesita que Kanté haga el sacrificio para él poder, digámoslo así, ejercer su función de algo así como un metrónomo en el Chelsea, ¿no? Entonces él siempre está con Kanté. Cuando juegan con 3 mediocampistas, entonces está muchas veces con Kovacic u otros 2 que también se sacrifiquen, porque Jorginho no es precisamente el mejor defensor, aunque tiene eso. Luis me pregunta que si era Seedorf. Sí, en algún momento fue Seedorf. Correcto. Correcto. Fue Seedorf. Gracias por ese dato. No recordaba, no se me olvidan a veces quiénes son
los señores del fútbol, entre tanto dato. Pero entonces, este señor Pirlo viene a ejercer la función, llamémoslo así, de un 10 atrasado. Y lo recordaremos, yo le digo muy respetuosamente que es el último gran dinosaurio del fútbol. Esos jugadores con cierto toque antiguo clásico. Y eso para mí es un ídolo, es uno de los jugadores que más me gusta de la historia del fútbol. Eh, Volvamos entonces, y aquí voy a hacer un corte de comerciales con un señor con el que no estoy de acuerdo en cómo maneja los camerinos, que genera polémica. Yo creo que ya saben quién es, el señor José Mourinho, que creo yo, a mi juicio, él ya debería estar como retirado, porque creo que su fútbol se desactualizó, o va a hacer un esfuerzo de tomarse un año sabático y actualizarse, porque se está viendo apretado. Manchester United, Tottenham viene de una serie de fracasos y no levanta cabeza, con la Roma también, está bajo prueba. Pero Mourinho hay que reconocer el ingenio, o sea, es un tipo ganador, sí, es extractivista como todo el fútbol moderno y nos ponemos, a mí me gusta hacer las mezclas sociales, políticas, históricas, analizar desde la cultura, desde la economía, sí, desde el sistema socioeconómico. El fútbol funciona. Eh, la profesionalización del fútbol, por ejemplo, se da porque es un giro natural del capitalismo, se democratiza y ya no es solo de las élites educadas, pero a la vez se profesionaliza y se vuelve un negocio. Hoy en día es una vaina con cifras obscenas que ganan los jugadores, ¿no? Entonces, démonos cuenta que siempre hay un factor socioeconómico influyendo ahí, no está desconectado y no es malo que hablemos un poquito de estos temas. Bueno, entonces, ¿qué tiene en particular Mourinho? Este carácter extractivista como Zidane, que destruye un poquito los camerinos, pero tiene resultados. Zidane yo diría que es más bien el nuevo Mourinho en ese sentido, no en las tácticas, sino en ese sentido. Aunque también es muy resultadista, muy pragmático Zidane, igual que Mourinho, pero no tan defensivo. Mourinho hace algo muy particular y hace la operación inversa, por eso que le doy aquí un espacio. Disculpen que me desvíe, pero me gusta ilustrar ejemplos de cambios para que aprendamos a analizar el fútbol como esa posibilidad infinita de cambios. Él toma al jugador de atrás, que les voy a dar un nombre, porque con él lo hizo y todos lo notamos, Fellaini, un mediocampista central, más bien tirando a defensivo, grandote, fuerte, torpe, algo tosco, y lo pone a jugar en la zona del 10. Y uno dice, ¿para qué carajo lo lleva para allá? Lo pone porque él crea algo muy particular que es el anti-10. Por eso es que no es gratuita la inclusión de Mourinho aquí, a pesar de que es la operación contraria. Él crea el anti-10. ¿Qué es un anti-10? Un jugador 5 o 6, es decir, un mediocampista con cualidades técnicas defensivas muy altas, más bien un poco dado a la técnica o un poquito dado a la técnica, que es el 6, mixto, ¿no? En esos casos, y lo adelanta. Estoy usando la numeración inglesa, por favor no se confundan. Para los que no entienden, un 5 es el mediocampista defensivo neto y un 6 es el mediocampista que tiene algún tipo de cualidad, pero todavía no es un 8, que es el box to box, el que va de caja a caja, de un arco al otro, ¿sí? Ayuda a defender, ayuda a atacar, ayuda a crear, elaborar, remata, hace de todo. Es el que hace de todo. Él lo lleva a la zona del 10 a Fellaini, volvamos a Fellaini, ¿para qué? Para que anule precisamente a gente como Pirlo. Mourinho detecta rápido que los jugadores, por ejemplo en el Barcelona Busquets, que juegan atrás, tienen una capacidad increíble de crear peligro. Jorginho, Busquets, es un ejemplo. Busquets es un metrónomo excelente, Xavi también. Y él dice, hombre, ¿cómo voy a hacer yo? Pues me tocó meter en la zona del 10 a un tipo como Fellaini. Alguna vez también lo hizo con otros jugadores, pero Fellaini es el caso más notorio, para que me anule a ese tipo. Mientras que a Pirlo es un 10 que lo mandan a la zona del 5 o del 6, Fellaini es un 6 o un 5 que lo mandan a la zona del 10 para anular a ese Pirlo o a ese Jorginho. Entonces ahí dejemos a Mourinho, ese es otro caso bien particular, es el contrario, no tiene que ver con el 10. Digamos, no es un cambio de un 10, una evolución o un reemplazo, si es que consideramos que el 10 desapareció, pero sí es un caso particular de cómo alguien tuvo que ser 10 en el fútbol moderno, en realidad para ser un anti-10, para anular el fútbol creativo del rival. Es una cosa muy interesante, no me puedo quedar sin mencionarla. Entonces vamos a el siguiente caso. Ahora tomemos al equipo azul, no es azar que haya elegido ese color. Vamos a hablar del Manchester City.
el Manchester City tiene una particularidad maravillosa, y es que esos 10 ya no son 10, son 8. A eso se le está llamando ahorita en el fútbol moderno 8 décimos. ¿Por qué 8 décimos? Porque es un 8, es un 10 que intenta ser 8. ¿Sí? Así como hay un falso 9, ahora le dicen 8 décimos al, al tipo de gente. Ya sé que se les vienen nombres a la cabeza, es decir, a quienes teníamos cuando estaba David Silva en el City: a David Silva, a Kevin De Bruyne y a Bernardo Silva, que además de poder jugar como extremo, es ingeniosísimo en la posición de 8. También hace la labor un poquito Gundogan, ¿sí? El alemán de ascendencia turca. El nombre en turco es Gundogan, en alemán o en inglés se le puede decir Gundogan. Este señor De Bruyne, que a mí me parece maravilloso. Otra vez vuelvo a llamar a Mourinho, y miren, tengo diferencias infinitas con Mourinho, pero qué admirable. Hay algo que reconozco de Mourinho, y es que cuando a él un jugador no le sirve, él no lo retiene en su equipo. El favor que le hizo a Depay enviándolo en préstamo cuando estuvo en el United, el favor que le hizo a De Bruyne cuando estuvo en el Chelsea al mandarlo al Wolfsburg en Alemania, es un favor inmenso, porque De Bruyne es lo que es gracias a que Mourinho lo prestó para Alemania. Verán, hoy en día los jugadores lastimosamente se vuelven muy rápido divos. Es una parte psicológica que hay que reconocer, tiene que ver con la fragilidad y el ego y el marketing. No es culpa necesariamente del jugador, sino del marketing que hay alrededor de los jugadores, y a veces no son muy disciplinados. Y Mourinho, pues como buen entrenador de élite, no gusta de eso. Entonces mandó a esos jugadores y les hizo un favor, porque pues él no les iba a dar minutos, pero les dio minutos en otro lugar. Volvamos a De Bruyne porque es interesante. De Bruyne es un señor que jugaba en el Wolfsburgo aquí, en la zona del 10. Y Guardiola le dice: no, mijo, usted va a bajar aquí a la zona del 8, del box to box. Va a ser un box to box. No necesita, sí va a defender, porque el sistema de Guardiola usa contrapresión. Lo que pasa es que descansa con el balón. Para los que creen que Guardiola se basa en la posesión, bórrense eso. Yo después haré un en vivo de Guardiola. Guardiola, su fútbol se basa en las posiciones. Es una cosa que se llama juego de posición. Es el uso adecuado y calculadísimo del espacio, meticuloso para reducir los riesgos. Guardiola, ¿qué hace con sus 10? Ellos suben acá, con sus 10 los convierte en 8 y luego suben. El winger se manda al extremo y tú tienes una formación que, si puedes ver, es una W. Los señores estos se suben aquí los laterales para que hagan recorridos cortos y no se cansen. Guardiola es un enfermo por el control. Guardiola es Mourinho con posesión. Por eso eran tan anti, porque Mourinho es un Guardiola sin posesión y Guardiola es un Mourinho con posesión. Son enfermos por el control, quieren controlar cada aspecto del juego. Klopp, por ejemplo, es maravilloso porque es un técnico libre, que le gusta el fútbol caótico. Su contrapresión produce escenarios caóticos de los que él se aprovecha, o bueno, menos controlados, llamémoslo así, no necesariamente caóticos, no es una descripción acertada. Estos recorridos cortos, si ustedes notan, lo que se produce aquí es una WM. Esa formación, para los que no sepan, es la formación que el fútbol usaba entre 1880 y 1920. Y para los que no sepan, es la formación que todo el mundo busca. El Liverpool la consigue de una manera diferente. Él sube a sus laterales, no a sus mediocampistas. Él deja a sus mediocampistas aquí quietos y los laterales suben aquí, se convierten en los winger, y Sadio Mané y Mohamed Salah se meten, y entonces tú quedas otra vez con 5 delanteros. Y esa formación es la que estamos buscando, lo que llama el señor Jonathan Wilson, majestuoso analista sociohistórico del fútbol, un gran mentor para mí. Me encanta leer sus libros, especialmente Invirtiendo la Pirámide. Esto se llama invertir la pirámide. Esa formación se llama la pirámide. Y lo que nosotros hicimos a través de la historia cuando nos volvimos defensivos es invertir la pirámide, pero siempre la buscamos a la hora de atacar. Por lo menos los mejores equipos del mundo lo hacen: Liverpool, Manchester City, el Chelsea de Tuchel, etcétera, etcétera. Pero bueno, no vamos a meternos en esa teoría, era una pruebita de eso. Entonces Guardiola, volvamos a los 10, le dice que suban aquí. Y los señores suben a la zona del 10. Se mantiene mi hipótesis de que a la zona del 10 ya no la ocupamos, sino a ella llegamos, ¿sí? Y sus laterales se acomodan aquí, es decir, son laterales invertidos. Desde que tuvo el lío con Mendy, y no estoy hablando solo de ahorita que fue a la cárcel, disculpen, no me quiero burlar de Mendy, pero es un tipo muy problemático dentro y fuera de la cancha, que se la pasaba parrandeando, hasta viajaba a otros países y Guardiola no sabía. Le falta disciplina, y eso ha arruinado a muchos jugadores, por ejemplo Ronaldinho.
desde que él tenía con Mendy, le ha tocado usar a gente como Zinchenko y demás, y en algún momento le tocó recientemente, no sé si fue la temporada pasada, no pudo mandar a sus dos laterales acá porque había uno que no podía hacer esa función, no era invertido, no jugaba bien. Entonces el tipo que optó porque en ese caso el que subía era el lateral y uno de los mediocampistas se quedaba apoyando. Entonces tenía sus cinco delanteros, pero de otra manera, ¿sí? O si no estoy... Sí, era así. Y este lateral se volvió un central, el que no podía volverse un lateral invertido, o sea, convertirse en un mediocampista, meterse en vez de subir como en los del Liverpool, meterse hacia el centro de la cancha, a él lo convertía en un central y quedaba con tres centrales. Entonces, y un central subía para apoyar el mediocampo, ya me acordé, esa era la función. Entonces, volvamos aquí al tema. El central, si no estoy mal, es el señor John Stones. Aymeric Laporte, bueno, uno de esos dos era el que hacía esa responsabilidad de convertirse en mediocampista. Entonces, tenemos que este señor los sube aquí a los 8 y esos son los 8 décimos. Esa es otra evolución del 10. ¿Qué pasa con estos señores? Que cuando ellos se suben, como los extremos se amplían, abren espacios para ellos, ¿cierto? Los extremos se abren, arman espacios para ellos. De hecho, Guardiola usó a Agüero, que era un delantero maravilloso, que hacía una gran, participaba en todas las fases, muy competitivo, muy combativo. Además de excelente goleador y hábil técnicamente, pero con la edad de Agüero empezó a prescindir de él, ¿cierto? Lamentablemente ahorita Agüero se retira por problemas cardíacos, un jugador también muy admirable, y está usando falso 9, pone a Kevin De Bruyne, pone a Phil Foden, que es un juvenil que me parece maravilloso, aunque creo que tiene más capacidad técnica y pareciera tener más potencial que Mason Mount del Chelsea. Mason Mount me parece que rinde mejor, produce más resultados. Pero bueno, dejemos esa discusión de lado. El señor Phil Foden, Kevin De Bruyne, todos, hasta creo que este señor Grealish, que a mí me pareció que lo debió haber hecho desde inicio de temporada, pero de pronto no se ajustó rápido, tienen el potencial para jugar de falso 9. Entonces él está usando un falso 9. En estos momentos juega como lo que llaman en Inglaterra un fútbol strikerless, o sea, sin delanteros. Y sus 10 entran a hacer una función que siempre han hecho, que es producir pases, goles, remates de larga distancia, o de media distancia, disculpen, etcétera, etcétera. De Bruyne tiene mucho espacio, porque viene de atrás. Bernardo Silva cuando juega ahí, porque a veces juega de extremo, tiene mucho espacio. Gundogan tiene mucho espacio. Entonces hay una ventaja inmensa para Guardiola en usarlos de esa zona, en el fútbol de hoy en día. Por el otro lado, bueno, también en especial porque los equipos suelen retroceder ante Guardiola, ¿no? Se meten atrás, entonces yo tengo un montón de espacio para jugar. Bien, dejando a Guardiola de lado, la otra evolución es el falso 10, que no está mencionado en el título de nuestro en vivo. ¿Qué es un falso 10? Pensemos en el mismo Messi cuando juega desde la banda, en Neymar, pensemos en Coutinho, en James Rodríguez, pensemos en James Maddison de Leicester City, y pensemos en Emil Smith Rowe del Arsenal. Emil Smith Rowe pues, pese a que el Arsenal venía desastroso, ahorita está mejorando. Hoy tuvo un bajonazo contra el Liverpool que lo goleó 4-0. Emil Smith Rowe, pese a su juventud, está haciendo un papel excelente como 10. Ellos parten de la banda. Si tomamos el equipo azul, un falso 10 hace esta función, corta hacia adentro. Generalmente los falsos 10 suelen ser delanteros invertidos o hacer esa función hasta cierto punto. ¿Qué es un delantero invertido? Una persona que si juega por la derecha es hábil con el pie izquierdo, Messi. Una persona que si juega por la izquierda es hábil con el pie derecho, Coutinho o Neymar. En esos casos esas personas cortan hacia adentro y tienen más posibilidad de rematar o de pasar, de hacer pases letales, porque llegan otra vez, digo, a the hole, a la zona del 10, y juegan con mucha libertad y son peligrosísimos en esa zona. Esa es otra evolución del 10 si creemos que se reinventó, o un reemplazo si creemos que se renovó, que se reemplazó, perdón, que desapareció. Esa es la palabra correcta. Bien, ya casi para finalizar, nos queda el 10, quizá el que es el 10 neto, y vamos a ver ahora el equipo rojo, no lo elegí al azar.
En esta zona del 10 hay gente que sí juega hoy en día, pero de una manera distinta. Otra vez, no están ahí todo el tiempo. Vamos a mencionar a un señor muy talentoso que se llama Bruno Fernández del Manchester United, portugués, socio de Cristiano Ronaldo en la selección, también experto cobrador de penaltis como Cristiano Ronaldo, define maravillosos los penaltis, así los critiquen por eso también son goles. Este señor es un 10 y juega en esta zona, o sea, llega a esa zona, pero él llega desde otras zonas, él está muy activo, mucho más activo, participa de alguna manera defensivamente, no mucho, es un jugador más dado a crear, tiene unos pases que destrozan tu defensa, tiene capacidad para hacer goles también, pero participa en más fases. Él se baja y entonces estamos en fase de transición, nos estaban atacando y sale el lateral y le suelta el balón, y entonces él se desplaza y se lo suelta acá y luego llega acá. Es decir, participa en toda la elaboración del juego y es otro de los productos mejor logrados del fútbol moderno alrededor del 10. Sin embargo, y esto no lo dije en el momento cuando dije que las funciones del 10 estaban repartidas por todo el campo hoy en día, hace parte de una visión holística del fútbol. Entonces, si queremos creer que el 10 desapareció, es por esa función holística, porque el equipo todo puede ser un 10. Y si queremos creer que el 10 se reinventó, con base en los ejemplos que he dado, es por esa función holística. Es porque el fútbol ya no es visto como unas partes divididas, entonces no podemos decir, es que el 10 juega aquí y tiene una función. No, ahora lo que tenemos que decir es, la función del 10 está en todo el equipo, no nos damos el lujo de defender, o sea, hay todo un equipo que aporta en ataque, en defensa, en transición, en elaboración, en creación, en presión, en la parte táctica, técnica, física. Hay una distribución equitativa de tareas, si quieren decirlo así. Hay una democratización de los derechos, de las libertades y de las responsabilidades del equipo, si lo queremos poner así. En ese sentido, por más que critiquemos al fútbol moderno por su carácter comercial, hay belleza en él y es una nueva forma de belleza, hay que aprender a apreciarla. Con eso terminaríamos. Yo creo que me extendí mucho, divagué mucho, pero la idea era presentar este en vivo, que estábamos en deuda, porque sinceramente pues con las fallas técnicas de la vez pasada no lo pudimos realizar adecuadamente. Gracias por prestar atención. El en vivo queda aquí grabado por si lo quieren ver. Hay otros en vivos en el grupo, no olviden verlos, están en la parte de arriba destacados. Tratan algunos de historia del fútbol, está pendiente de seguir avanzando la historia de la narración de la historia del fútbol, de la evolución táctica y su relación con los sistemas socioeconómicos, históricos, políticos y culturales de cada país donde se presentan esos cambios. Y hay otros que se dedican a cosas modernas como esto, a cosas modernas o análisis de partidos o de técnicos o de jugadores, a perfiles de jugadores. Voy a ver si hago un especial de Guardiola o un especial de Firmino también, para que analicemos esos casos particulares de Müller o de Lewandowski, que son mis jugadores favoritos. Con eso terminamos por hoy. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima.